Y eso que todavía no llego al Palacio Zambrano. Bueno, entonces, tanto Echáez como Echenique no tienen mucho éxito, sobre todo en el paso generacional para dejar un heredero, y van a ser sustituidos por otros personajes también vascos que van a tener mejor éxito en su encomienda. Echáez va a dejar como heredero, digamos, le compra, etcétera, no que lo herede, a un guipuzcoano, un habitante originario de Guipúzcoa, también en las Vascongadas, que se llamaba Esteban de Erauso. Esteban de Erauso ya va a ser más conocido por nosotros, porque Esteban de Erauso va a vivir aquí en 5 de febrero y Victoria, va a tener una casa, lo encontramos en el padrón de 1778, y va a tener una hija, Isabel, que siguiendo la tradición de los vascos, le van a traer un nuevo peninsular para que se case con ella, o va a buscar un peninsular entre los que andaban por aquí, para que se case con ella, y se va a llamar su esposo nada más ni nada menos que José del Campo Soberón y Larrea, ¿sí? Quien, ennoblecido con la mina de vino, va a poder construir una casa en la ciudad de Durango que sea la muestra de su magnificencia económica que está teniendo. Empieza a comprar tierras, compra casi todas las tierras del Valle de Puanas para él solo, y sobre esto se comprará al rey un título nobiliario de conde del Valle de Xúchitl. Entonces ya, primero es vizconde de San Juan de Bocas, pero después realmente es conde del Valle de Xúchitl como nosotros lo conocemos. Y esta casa, en el cual él recibe el homenaje de su magnificencia económica, pues será esta casa de 5 de febrero y Madero, ¿no? Esa, de alguna manera, la mejor casa desde el punto de vista de la arquitectura civil de todo el norte de México. Pero las cosas no quedan allí. En 1784-86 hay en toda América del Norte una mini glaciación. Va a explotar un volcán en Islandia. Y ese volcán en Islandia, pues ya me dirán, ¿y a mí qué me importa? Pues Islandia está muy lejos. Pues hace una película de polvo por todo el hemisferio norte. Entonces, las temperaturas de todo el hemisferio norte caen como nunca había habido registro anteriormente. Parece ser que en 1784 hay una baja de temperatura de menos 20 grados en la Ciudad de México. Ya se imaginarán el frío tan intenso si hace en México, que nunca hace frío. 20 grados bajo cero, aquí debe haber llegado a 30 o 40, o sabrá Dios cuánto. El asunto es que estos años se pierden las cosechas, se mueren los ganados, y las gentes, especialmente las gentes más pobres, se mueren de pulmonía. O sea, eso se llama los años del hambre, ¿sí? 1784-86, ¿sí? Fueron una calamidad agrícola sin precedentes en todo el hemisferio norte. El mismo cabildo catedralicio, o sea, los canónigos que tenían que ir a confesar a los moribundos, estaba el moribundo, a ver, dime tus pecados, mijito, y el moribundo le tose al señor y lo enferma y se muere la mitad del cabildo, no nomás, la mitad de los padrecitos de la ciudad marcharon, ¿sí? Entonces fue un año muy terrible. Entonces había que hacer algo importantísimo para poder reactivar la economía. El cabildo eclesiástico, los que quedan, votan porque aun cuando no hubiera dinero del rey para ayudar a la catedral para construirse,
se construya la nueva Torre del Oriente que estaba inconclusa, la Torre de Juárez. ¿Sí? Por muchos años la catedral solamente tuvo una torre, la Torre de Constitución, ¿sí? Y en ese momento se hace una serie de obras y le hablan a un maestro, Nicolás Morín, para que haga las obras y fluya dinero, como las obras públicas que se hacen para que fluya dinero sobre la población. Pues en ese momento la obra de la época pues era la torre de la catedral. Y afortunadamente para nosotros, en ese mismo año se descubren en la sierra unas nuevas minas. Se dice que una tecolota cantó y que se dieron cuenta un indio que andaba por allí, fue a denunciar la mina y le puso el nombre de la mina de la Tecolotita, ¿sí? Y dio origen a un real de minas que se llamó el Real de Minas de San Pedro de Guarizamey. Guarizamey y toda la región aledaña, ¿sí? Que fueron varios reales de minas, porque no nomás fue Guarizamey, fue San Dimas, fue Tayoltita, fue Gavilanes, fue Ventanas, todos esos reales de minas, ¿sí? Causaron un auge sin precedentes en la historia de Durango. Todavía se conservan en el archivo histórico los denuncios, más de 300 minas de la noche a la mañana fueron descubiertas y causó un auge sin precedentes, y la economía de Durango se revitaliza, no tanto por la construcción de la torre de la catedral, sino por el descubrimiento de las minas de Guarizamey, ¿sí? Y en este contexto, un nuevo minero, ¿sí? Va a ser el que va a tener más suerte, digamos, en este contexto. Y van él y su compadre que se llamaba, ándale Javier, ayúdame. José Navarro y Olea, gracias. Siempre es bueno tener un historiador en la cabecera. José Navarro y Olea van a ser los dos principales mineros de esta nueva, de nuestro nuevo distrito. José Navarro y Olea muere pronto, ¿sí? Y queda como principal minero de la región un riojano, porque era de la provincia de La Rioja, en España, que se llamó Juan José Zambrano y Amaya, ¿sí? Este personaje va a ser el que va a quedar como prácticamente dueño y señor de las minas del distrito de minero de Guarizamey, y va a iniciar una época de auge muy importante para Zambrano, ¿sí? Zambrano, igual que el conde de Suchil, también va a comprar una serie de terrenos muy importante para poder cerrar un circuito económico que va a ser un circuito campo, comercio, mina, que es un circuito económico que le permitirá convertirse en el hombre más rico de Durango, ¿sí? Y estar de alguna manera rivalizando con el conde del Valle de Suchil y sus minas de Avino y el distrito minero de San Juan del Río. Entonces, son dos distritos mineros en Durango que hacen que la economía de Durango vuelva a surgir. Después de estar prácticamente abandonado en el siglo XVII, ahorita tiene una época de gran auge económico. Y este gran auge económico se deberá precisamente a estos dos personajes, el distrito minero de Guarizamey, el distrito minero de San Juan del Río, con sus dos jefes políticos. Cada uno de ellos va a levantar una casona que le dé la representación social que él necesita de su auge económico. Entonces Zambrano en ese contexto va a construir esta casa. Yo no sé la fecha de la construcción de la casa. Yo más bien pensaba que la construcción de la casa es 1798, 1800, digámoslo así. No tenemos un papel, o no sé si exista, yo no lo he visto, que diga exactamente cuándo se empezó a construir. Lo que sí sabemos es cuándo se terminó. Se terminó exactamente en el año de 1800, cuando Juan José Zambrano va a poder inaugurar un teatro particular
que se llama el Coliseo. Y la noticia es tan importante que está puesta en la Gaceta de México, ni más ni menos. Entonces, este es el origen de la construcción de esta casa. ¿Qué había antes aquí? En 1778 había la casa de uno de los canónigos, por eso me refería a ellos. Los canónigos tenían sus casas, no de este tamaño, no de esta prestancia, pero sí suficientemente importantes como para tener una raya, digámoslo así, en el contexto urbano de Durango. La casa de canónigo más importante de la ciudad fue la que nosotros conocemos con el nombre de Hotel Posada San Jorge, o sea, Aquiles Cerdán y Constitución, la casa del canónigo Felipe Cantador. Le ponen Felipe Contador, no es Felipe Cantador, como cantar, cantador, ¿sí? Él hace una casa que rivaliza con esta, ¿sí? Pero esta es, y la del Conde de Suchil, son las dos mejores casas de Durango, ¿sí? Que de alguna manera reflejan este auge económico que está teniendo Zambrano. Ahora, esta casa de alguna manera es interesante porque son tres casas pegadas. En realidad, estamos en la casa principal, pero había una casa hacia el poniente y otra casa aquí por atrás por Bruno Martínez. Eran tres casas pegadas en un solo contexto. O sea, Zambrano vivía en la parte central con su familia y una serie de personajes que formaban parte de su equipo de trabajo. Aquí vivían, según el padrón de 1810, más de 11 vascos, 11 muchachos jóvenes vascos que se desperdigaban a trabajar en las minas, y él desde Durango manejaba todas sus empresas. Es realmente el primer empresario, digámoslo así, ya en el sentido moderno, de que tiene una gran cantidad de gente que no es necesariamente de su familia, pero al frente de los negocios de sus tiendas, de sus haciendas, sus minas, ¿sí? Zambrano tiene la posibilidad de quedarse con unas tierras que se llamaban el concurso de bienes de José de Velasco y Restán. José de Velasco y Restán fue un minero de Mapimí que pudo constituir un enorme latifundio que iba desde la hacienda de Ramos hasta el vértice trino entre Durango, Coahuila y Chihuahua. Toda esa enorme cantidad de tierras que sería toda la comarca lagunera y Santa María del Oro y dándole una vueltecita a Indé, toda esa parte era de este concurso a bienes de este José de Velasco y Restán. José de Velasco y Restán, que trató de establecer un circuito ganadero de ovejas allí, no pudo hacerlo porque cuando a él le tocó trabajar sus tierras, entró un grupo de indios resistentes al dominio de los españoles que se llamaron los apaches. Hacia 1770 los apaches empezaron a pegarle a las tierras de José de Velasco y Restán y lo arruinaron económicamente. Entonces, cuando Velasco y Restán muere, las tierras son compradas por Zambrano. Zambrano trata también de sanear ese concurso porque había que pagarlo, había que liquidarlo, y también tiene varios problemas, no solamente el de los apaches que están ya permanentemente en guerra contra los españoles, sino también la propia guerra de independencia. Entonces, los mejores años de Zambrano se van a establecer cuando él empieza a tener este auge económico. Otra de las tierras muy importantes que va a tener Zambrano aquí en el Valle de Guadiana es la hacienda de San Lorenzo de Calderón. Hoy le llamaríamos Felipe Ángeles. Y dentro de Felipe Ángeles, la casa grande
es donde hace unos años era un lugar como restaurante para que las familias pudieran ir los domingos. Esa casa grande de San Lorenzo, esa casa fue de Zambrano, y también tenía una hacienda de beneficio aquí en un rancho más chiquito que se llama El Pilar de Zaragoza. Como buen riojano, Zambrano tenía como patrona a la Virgen del Pilar, por eso la Virgen del Pilar todavía le da el lugar al pueblo, le llaman el pueblo del Pilar de Zaragoza, es la patrona de La Rioja, de esta región española, ¿sí? Entonces, ahí tenían una hacienda de beneficio de metales y de metalurgia importante. Probablemente ya Zambrano empezó en ese lugar a trabajar el hierro de Cerro de Mercado. Quizás fue el primer personaje que ya rompió el monopolio de la corona española, porque yo he estado viendo la herrería que está afuera de la balconería de este edificio, y es una balconería realmente antigua. Esta que está aquí adentro no, esta balconería es porfiriana, pero la balconería de afuera es una balconería que probablemente ya fue fabricada en Durango y probablemente por Zambrano. Lo que sí sabemos es que también ahí en el Pilar de Zaragoza fundieron cañones en el momento de la Guerra de Independencia. Entonces era un lugar metalúrgico importante para los Zambrano. Entonces Zambrano se va a convertir en el personaje más importante de la ciudad, ¿sí? Él va a tener esta gran preeminencia social. Va a ser el único personaje que tiene la posibilidad de tener un teatro particular en todo el país, y a ese teatro de Zambrano se le va a llamar el Teatro del Coliseo. El Coliseo era el gran teatro de la Ciudad de México en aquella época. Entonces, este pequeño teatro de aquí, que hoy conocemos con el nombre de Teatro Victoria, reformado obviamente en la época del Porfiriato, ¿sí?, era el teatro particular de Zambrano, y se llamaba igual que el de la Ciudad de México, el Teatro Coliseo. Ni siquiera ciudades como Zacatecas o San Luis Potosí tenían un teatro como el de Durango. Allá había corrales de comedias, pero no había un teatro cerrado de la preeminencia de la casa de Zambrano. Entonces, Zambrano le compra la casa anterior al canónigo Mata Borrego, así se apellidaba el canónigo Mata Borrego, y construye esta casa. Para darle espacialidad, va a comprar una parte del terreno de enfrente, ¿sí?, que había sido la huerta de los jesuitas, pero ya para entonces ya los jesuitas estaban expulsos, y va a hacer una pequeña plazoleta que le dé espacialidad y vista a la casa, y va a construir no solamente estos portales, sino va a iniciar una serie de portales que van desde paralelos a la calle de Zaragoza hasta la esquina. Luego siguen estos portales y se siguen con otros portales hasta la calle de Constitución. O sea, tenemos 3 tirones, 3 cuadras de portales. Ahorita no nos queda una, que son los que están aquí afuera. En este momento, Zambrano está viviendo un cambio muy importante de uso de la ciudad de Durango. ¿Por qué? Porque las casas reales, una vez que no pueden ser reconstruidas, a pesar de que hay varios proyectos por reconstruirlas, el rey en ese momento ya está muy enfrascado en pelear contra los ingleses en las guerras europeas, y el rey ya no quiere gastar en ningún proyecto que se le presente. Entonces se le hace el proyecto, se le dice: oiga señor, no le va a costar ni un centavo, vamos a grabar los mezcales para que con el producto de los mezcales usted se pueda construir las casas reales de Durango. Se hacen varios proyectos, uno de ellos
es de ni más ni menos que de Manuel Tolsá, y así se construyen las casas reales de Durango. Lo que más se llegó a construir en ese momento fue un nuevo edificio de la Intendencia. La Intendencia de Durango, en 1785, que ya se estableció aquí en Durango definitivamente, el primer intendente, Felipe Díaz de Ortega, pues necesitaba tener un edificio suficientemente bueno para que fuera el edificio de la Intendencia. Entonces va a construir el edificio de la Intendencia en 20 de noviembre en Zaragoza. Afortunadamente para nosotros todavía existe, ¿sí? Pero nunca tiene el edificio de la Intendencia de Durango el tamaño de estas casonas, ya sea la de Xúchitl o ya sea la de Zambrano, ¿sí? Se queda pequeño, a pesar de que es una casa buena, grande, importante, ¿sí? No va a ser del tamaño de esta casa. En 1816, después de que Zambrano muere, esta casa es rentada al edificio, a la Intendencia, y aquella casa se olvida el nombre, por eso por muchos años no supimos que ese era el edificio de la Intendencia de Durango. Pero en este contexto, esta idea era importante porque en 1816 aquí se va a establecer el Palacio de Gobierno, y entonces ahora sí será la sede primero de la Intendencia y luego del gobierno del Estado ya en el momento de la independencia, ¿no? Pero bueno, esa es como otra historia. Pero mientras tanto, Zambrano está pidiendo que en las casas reales se va a construir en 1794 un mercado que se llama El Parián. ¿Por qué no hicieron el edificio de la Intendencia ahí? No lo sé, porque era donde debería quedar, de acuerdo a las ordenanzas, el edificio de la Intendencia. ¿Y por qué lo hacen en esa casa? Bueno, sé que porque el minero anterior, Sáenz Díez, que era el dueño de las minas de Basís, había quedado endeudado y prácticamente el terreno había pasado a la hacienda pública, y por eso construyen en esa casa la Intendencia, pero no era el lugar adecuado, de acuerdo a las ordenanzas urbanas, haber hecho el edificio de la Intendencia allí. Pero bueno, pues así era. Entonces, ¿qué hacen en 1794 en el solar del rey? Pues levantan un mercado y se llama El Parián, ¿sí? Y El Parián va a ser el mercado de Durango hasta la construcción del mercado Gómez Palacio en el Porfiriato, ¿sí? Entonces, esta parte de la ciudad adquiere otra espacialidad y otras funciones interesantes. ¿Por qué? Porque como el mercado es el centro económico neurálgico de esta parte de la ciudad, ¿sí? A Zambrano, y probablemente por eso levanta los portales, establece una serie de tiendas. Tan es así que algunas personas dicen que esos portales de aquel lado le llamaban el portal de las gallinas, y no lo dudo que haya sido donde vendieran, como nosotros nos tocó conocer todavía en el mercado Gómez Palacio, las gallinas en jaulas enormes que llegaban allí a venderse después en el Dorado 70, en ese solar, ahí todavía estaba lleno de gallinas antes de que llegaran los pollos de leche de Torreón, ¿no? Pero antes así funcionaba. Entonces, hay quien dice que se llamaba el portal de las gallinas. Yo lo conozco como el portal de los diamantes. ¿Por qué? Porque hubo un comerciante inglés o norteamericano en el siglo XIX que tenía allí la tienda de los diamantes. Y me gustan más los diamantes que las gallinas. Pero bueno, en fin, los dos nombres podrían ser, ¿sí? Pero lo que trato de hacerles ver es que esta parte de la ciudad adquiere un valor comercial gracias al mercado, ¿sí? Tan es así que la parte de la
de la calle de Pino Suárez que tenemos allá atrás, ¿sí? Donde estaban las pulquerías, los mesones, etcétera, se llamara la calle de los 7 vicios. ¿Qué habrá habido allí? No me pregunten mucho, pero para que se llamara así, algo ha de haber habido, ¿sí? Se llamaba la calle de los 7 vicios. Luego se llamaba la calle del Señor de Esquipulas, más para allá. ¿Por qué era la calle del Señor de Esquipulas en 1813? Ese pedacito entre Victoria y Juárez, porque allí estaba, o está todavía, colgado la imagen del Cristo Negro de Esquipulas, patrono de los comerciantes que van desde Esquipulas, entre Honduras y El Salvador, hasta Nuevo México, hasta Taos, Nuevo México. Entonces, los comerciantes era su patrono principal, y donde había comercio, ellos iban llevando este Cristo Negro, el Cristo Negro de Esquipulas, y el templo de San Juan de Dios se convirtió en el lugar donde iban los arrieros, donde iban los comerciantes y todo, y se encomendaban al Cristo o le daban gracias en su travesía, ¿sí? Entonces, toda esta parte de la ciudad se convierte precisamente en ese lugar de mucho movimiento económico, ¿sí? Y que ya para acá empieza a haber residencias más importantes. La primera era de ellas, pero totalmente fuera de contexto. Esta casa no rompía totalmente con el contexto urbano que debería haber conservado Durango. ¿Por qué? Porque no daba a la plaza, porque no daba a los lugares importantes, sino daba a su propia plaza y al conjunto de lo que fue el templo de los jesuitas, la huerta de los jesuitas, y luego el seminario. El seminario conciliar de Durango se va a construir en un edificio en 1721 que se llamó el Colegito de San Pedro, y ocupaba exactamente el espacio que hoy ocupa la Plaza Fundadores. Ese es el espacio donde fue después el Palomar, Sears y todo lo que ustedes quieran. En ese espacio estaba el Colegito de San Pedro, o sea, el seminario conciliar. Luego estaba el Colegio Nuevo de los Jesuitas, que es la rectoría de la universidad, y el templo de San Ignacio, como lo decía Esbardo, intermedio entre los dos, ¿sí? Esta casa daba precisamente al parquecito que nosotros alcanzamos a conocer de niños con el nombre de Jardín Victoria, un lugar lleno de árboles de trueno y millones de chanates, y siempre todo estaba lleno ahí de cosas que les conté, de los chanates que ahí dormían, ¿sí? Era muy característico, porque no te podían ni siquiera sentar en las bancas, estaban blanqueadas totalmente, de miles de chanates que llegaban allí. Pero bueno, esa era la espacialidad del lugar. Y obviamente en el templo de San Ignacio, transformado en viceparroquia del Sagrario en el momento de la expulsión de los jesuitas, ¿sí? Y retransformado por un templo nuevo que va a construir Nicolás Morín, este famoso maestro Larife, en 1814, con una enorme cúpula, que es la que tienen ustedes aquí en la pintura, ¿sí? Que cerraba la calle de un lado al otro, ¿sí? Entonces, la calle de Bruno Martínez, como hoy la conocemos, pues no existía. La calle cerraba ahí precisamente cerca de la cúpula, y en algún lugar que yo no he podido determinar, quizás Javier mejor que yo, había un arco, ¿sí? Entre el seminario y la plaza, por ahí había un arco por donde entraban y salían los alumnos del seminario o del colegio,
¿sí? Y por lo tanto, esta calle